Bueno, y ahora sí, como hemos anunciado al principio del programa, ya hemos dicho en numerosas ocasiones que no solo hay crisis sanitaria y crisis económica, sino que realmente, y muchos expertos lo han advertido, vendría una segunda ola, que es la segunda ola de la pandemia de la salud mental. Y hoy precisamente podremos hablar de todo esto y concretamente de cómo ha afectado esto a uno de los sectores que más azotados han quedado en toda esta pandemia, que son el de los jóvenes, y lo hablaremos con Milagros Armas, que es psicóloga clínica. Muy buenas tardes, Milagros. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, yo he dicho psicóloga clínica, pero recuérdanos porque también estamos viendo, es doctora en psicología, doctora en educación y psicóloga clínica también, por supuesto. Milagros, no sé si me estabas escuchando, estaba comentando que ya desde el comienzo de esta pandemia, además no es la primera vez que estás con nosotros, vendría la pandemia de la ola de la salud mental también. Uno de los colectivos más afectados ha sido el de los jóvenes. Yo no sé la percepción que tienes ahora mismo como psicóloga, yo no sé si han aumentado las consultas, si han disminuido o si se han estancado. ¿Cómo está la situación en este aspecto, Milagro? Bueno, te desgloso. Primero, en lo que te refieres a la juventud, Ujú. está claro que nos está afectando a todos. Veremos ahora cómo le está afectando a la juventud, que efectivamente ellos tienen un papel muy importante en esta pandemia. Pero el cansancio emocional, la preocupación por el futuro, lo que va a ocurrir, ese Ujú. desgaste psicológico y emocional está afectando a todos, a todas las edades y a todas las áreas, desde la economía hasta la salud, a la parte psicológica, o sea que digamos que es un efecto transversal, la pandemia iba afectando a todo. Hay unas personas que son más vulnerables y otras son menos vulnerables. Los factores de vulnerabilidad pueden ser desde sociales, así tener menos contactos sociales, o psicológicos, pues tener previamente depresión o ansiedad u otras cuestiones, ¿no? Entonces, esa vulnerabilidad afecta a, a que sean más proclives en estos Ujú. momentos a no tener las fortalezas o las habilidades suficientes para poder vencer esta situación de desgaste que estamos viviendo. Ujú. Por eso es por lo que comentabas que las consultas se han aumentado. Las consultas de psicología es verdad que es un recurso que siempre ha sido utilizado, pero antes había una serie de personas que a lo mejor eran más reticentes Ujú. a consultar, ¿no? Pues ahora, digamos que ese temor o ese miedo se ha disipado porque es mayor la necesidad de disminuir los efectos psicológicos que están produciendo la pandemia, que pueden ir desde depresión, ansiedad, irritabilidad, estrés. Algunos pues que eran más proclives o vulnerables a tener obsesiones, pues están teniendo más obsesiones. O sea, está afectando a distintas vías en función de cada persona y sus características. A los jóvenes en concreto, que creo que era lo que me preguntabas, ¿verdad? Exacto, sí. Ujú. A los jóvenes en concreto, ellos son los que de alguna manera mmm, están más preocupados por su futuro porque realmente no están todavía en el ámbito laboral, no están preocupados por perder el trabajo, pero sí en no poder Ujú. desarrollar un futuro como les gustaría, ¿vale? Ujú. Entonces eso va a hacer que tengan una incertidumbre. La incertidumbre, como sabemos, genera angustia. La incertidumbre de cuándo va a acabar la pandemia genera angustia. La incertidumbre de qué va a pasar con mi trabajo produce angustia. Y la incertidumbre de qué va a ser de mi futuro, que en el caso de los jóvenes produce esa angustia. Ujú. Esa angustia y luego esa angustia les repercute en que su estado emocional no es el adecuado, no duermen bien, no descansan bien, con lo cual también tienen problemas de concentración para afrontar las tareas escolares que en este periodo no están, pero a lo largo de este año sí que han tenido, ¿no? Digamos que la educación no ha parado. Ujú. Entonces es probable que su rendimiento haya sido disminuido. Por otro lado, los jóvenes por la etapa en la que están viviendo, se sienten como que no tienen temor a nada, que son invencibles. Entonces parece como que a veces la pandemia no va con ellos. Pero es algo normal, o sea, no creamos que lo hacen malintencionadamente. Es que la propia fase en la que se encuentran los jóvenes les da la sensación de pasar de niños, de falta de control, porque controlaban sus padres, a
adolescentes donde ya controlan ellos y como controlan ellos se sienten invencibles, poderosos. Ujú. Esa sensación de poder es la que hace minimizar el riesgo de los efectos de esta pandemia o, por ejemplo, de contagiarse. Ujú. Lo minimizan y aunque lo saben, o sea, la información la tienen porque ellos son conocedores, ven las noticias, saben Sí. lo que está pasando en el mundo, saben que la gente se contagia y demás, pero parece que lo ven lejano porque ellos se sienten con mucho poder. No sé si me he explicado bien. Sí, 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 perfectamente, además, Milagro. Y quizás, sí, lo que comentas, ¿no? El tema del, al principio del confinamiento, luego el cierre de los centros educativos, las continuas restricciones, es como que, claro, nos han arrebatado esa parte de socializar, esa parte de que tan normal era para todos los jóvenes y adolescentes, y ahora es como que tenemos un cambio de vida completamente distinto, y aquellos que ya empiezan a pensar en vida laboral, pues se les han truncado todos sus planes de futuro, por así decirlo. Quizás la parte no sé, pregunto, la parte más buena o menos mala, digámoslo así, de todo esto, es lo que comentas, Milagro, que quizás ya estamos normalizando eso de acudir a un psicólogo para cualquier tipo de problema que tengamos, que siempre ha sido como un poco tabú ese tema, quizás. Sí, la verdad es que esta pandemia ha tenido efectos positivos. Ha Mm, tenido efectos positivos porque la gente ha normalizado el ir al psicólogo y ha dejado de ser un tabú, como bien dices. También ha tenido efectos positivos como que la gente se ha formado en las tecnologías para poder contactar con los demás a través de las tecnologías como estamos haciendo tú y yo ahora, ¿no? ujú. Entonces la gente lo ha empezado a normalizar, entonces ha avanzado, ha generado habilidades que no tenía. Incluso ha generado vínculos con personas que las había perdido a través de la distancia. Las personas se han comunicado en esta pandemia a través de las tecnologías y a veces se han comunicado más que incluso cuando quedaban en presencial. Pero no olvidemos que la parte social es importante, entonces con las medidas necesarias hay que tener vida social. No podemos, porque estamos viendo dos efectos. El efecto de aquellas personas que se han olvidado, parece, de que existe el COVID y están teniendo demasiada vida social, o sea, Ujú. sin precauciones me refiero, y hay otras personas que siguen aún en casa aterradas por contagiarse, atemorizadas Claro. y están perdiendo totalmente la vida social y eso no es positivo porque hay que tener vida social con medidas adecuadas para poder desarrollar nuestras habilidades y en los jóvenes, en los niños, es de las fases más importantes porque van a generar sus habilidades sociales futuras Claro. para desarrollarse en la vida. Claro, es que yo iba a preguntarte, Milagros, precisamente el papel en este caso de los padres, las madres, familias, abuelos, en fin, de quien esté durante especialmente este tiempo de verano, porque luego pasan al cole, ¿no? Durante este tiempo de verano con los pequeños y adolescentes también. ¿Cómo hacemos ese equilibrio entre, claro, necesitas salir de casa, necesitas reunirte, necesitas estar con amigos y socializar, pero a su vez existe el COVID, ¿no? Y hay que mantenerlo con esa capacidad de los jóvenes ahora mismo de sentirse invencibles, como estás diciendo, y de querer constantemente socializar con compañeros. ¿Cómo es el papel en este caso de los familiares, ¿no? ¿Cómo se puede manejar eso? ¿Qué deben hacer? Pues la familia, el papel de siempre de los padres y madres, ¿no? El control de la situación, ¿no? El controlar que sus hijos se reúnan con pocas personas y que esas personas tomen las medidas oportunas, o sea, que no se olviden de que existe el COVID, pero reunirse con pocas personas manteniendo las distancias de forma adecuada, o sea, pero no dejar de reunirse, no podemos prohibir Ujú. a nuestras hijas e hijos que se reúnan con sus amigos y amigas, sino hay que reunirse, pero reunirse tomando las medidas y un número adecuado, porque no es lo Ujú. mismo. Las probabilidades de contagio son menores si nos reunimos 6, como todos sabemos, a si nos reunimos 50, ¿no? Ujú. Obviamente aumentan las posibilidades, a más personas se reúnen y sobre todo intentar, como siempre, los adolescentes está asociado el empezar a conocer cosas, el indagar en cosas, el alcohol está asociado en esa indagación, entonces un controlar el consumo de alcohol para que no se pierda el control, porque Desde obviamente luego. si de por sí los adolescentes tienen facilidad para perder el control, el consumo de alcohol les va a aumentar esa pérdida de control, Ujú. entonces ahí tienen que estar los padres atentos al consumo.
Se intentará, desde luego no soy madre, pero le mandamos ese mensaje a todos los padres, se intentará, que a veces es bastante complicado. Milagros, yo te iba a comentar, porque dices efectivamente que han aumentado las consultas, pero es para alarmarse, quiero decir, porque aunque sea una cosa de la que no suelen hablar mucho los medios, pero sí que se comenta porque se han visto noticias, evidentemente, pues han aumentado también los pensamientos suicidas en muchas ocasiones, las fuertes crisis de ansiedad, las fuertes depresiones. Yo no sé con qué tipo de problemas acuden a las consultas y efectivamente, como te comentaba al principio, la pregunta es si es para alarmarse. A ver, ¿ha aumentado? Sí ha aumentado. ¿Para alarmarse? No, porque generalmente, ahora por ejemplo en verano siempre desciende. O sea, está produciendo el mismo efecto que durante todos los años de mi experiencia profesional. Siempre en verano descienden las consultas, luego en octubre aumentan, en primavera aumentan. O sea, ha seguido la misma pauta. Lo que pasa es que en otoño y en primavera se vio muy aumentado, más de lo habitual. Pero no es para alarmarse, no es para decir, vamos a ver qué va a pasar con el futuro, si realmente va a haber una generación COVID, una generación limitada por, por los efectos del COVID, por esa falta de vida social, por esa falta de desarrollo personal, de esa falta de expresión de emociones. Por eso, no sé si te acuerdas que en anteriores programas hablábamos de lo importante que es aprender a que los niños generen emociones y conozcan las emociones, puesto que estamos ocultos tras una mascarilla, ¿no? Entonces es importante que generemos emociones, que disfrutamos con las emociones, que veamos la parte positiva de esta situación. Yo creo que la resiliencia y la capacidad de resurgir de las dificultades de cada uno de nosotros existe, solamente tenemos que ponerlas en marcha y darnos cuenta de que no podemos dar marcha atrás. Esto ha sucedido y a esto hay que buscarle una solución, y la solución pasa por afrontar la vida de forma positiva, ¿no? Hay que buscar siempre un sentido vital. Yo creo que aquí las personas que son más vulnerables son aquellas que tienen poco sentido vital y entonces tienen más temor a la muerte. Yo creo que hay que aumentar el sentido vital, el tener metas, el buscar cosas que nos satisfagan a corto y a largo plazo, que sean alcanzables, al menos las de corto plazo. Las de largo plazo pues ya lo vamos viendo, ¿no? Pero tener aquellas metas que nos motiven, que sea el motor de nuestra vida, que dé sentido e ilusiones. Y entonces con esas cuestiones evitaríamos esa angustia y esa ansiedad que le está produciendo a muchos. Al igual que el evitar el tener ese malestar tan tremendo a la muerte. La muerte existe, la hemos desnaturalizado, pero es algo natural. O sea, es verdad que nadie se quiere morir y no queremos que nuestros seres queridos fallezcan, por supuesto que no, pero una cosa es tener un temor normalizado, no querer, y otra cosa es tener un temor desproporcionado, un temor desproporcionado que invada nuestras vidas. Y esto ha pasado porque hemos pasado de tener la muerte cercana en épocas pasadas, donde incluso los niños velaban al difunto, a una sociedad occidental donde hemos aislado la muerte, donde creemos que la muerte no existe, la llevamos a zonas más frías, solamente para los adultos, evitamos hablar de la muerte. Entonces, esa evitación de la muerte ha hecho que tengamos demasiado malestar ante la muerte, y eso en situaciones de pandemia lo que hace es aumentar mucho la angustia de las personas. Entonces, a menor sentido vital y a mayor malestar ante la muerte, más problemas psicológicos nos vamos a encontrar, más vulnerables vamos a estar ante esta situación. Desde luego, y creo que es un dato muy importante lo que acabas de decir, porque ahora que lo estás comentando es verdad que he notado muchísimo ese cambio, ese desvío hacia, apartamos el tema de la muerte, no lo comentamos, no lo hablamos, y al final creo que es verdad que hay que normalizarlo también. Milagros, ya lo último, porque al final para todo esto que estamos comentando hacen falta efectivamente psicólogos, hacen falta respaldo, hacen falta invertir en salud mental. Yo no sé, ahora me das tu opinión en función a si se está o no invirtiendo lo suficiente, pero si le parece, tengo un pequeño corte preparado, que yo imagino que todo el mundo lo recordará, de Íñigo Rejón el pasado 17 de marzo en el Congreso, donde hablaba precisamente y pedía ciertos compromisos al gobierno en cuanto a salud mental, y si te parece, Milagro, ahora lo comentamos muy brevemente. Ese barómetro arroja que 6 de cada 10 españoles tienen ya síntomas de depresión y ansiedad, y a menudo, si no pueden pagar un psicólogo por la privada,
lo viven solos. Ese barómetro arroja que 7 de cada 10 jóvenes, cuando le preguntan por el futuro, dicen sentirse totalmente desesperanzados. Y eso es perder una generación entera. Y ese barómetro arroja que 10 personas al día se suicidan en España. Yo le confieso que yo he tenido que volver a mirar el dato por si era verdad, porque en realidad uno en el entorno pues parece que no lo escucha, y no lo escucha porque además las familias a las que le sucede esto lo viven con estigma, o se lo callan, o no lo pueden contar como si tuvieran culpa de algo. Fíjese que ni siquiera nos tenemos que ir tan lejos a experiencias tan dramáticas. Si yo le digo diazepam, Valium, lorazepam, tranquimacin o lexatin, ¿por qué todos aquí y fuera, por qué todos aquí sabemos de lo que estoy hablando? Si estuviera hablando de medicamentos para el riñón o para el hígado no lo sabríamos. ¿Por qué todos aquí sabemos de lo que estoy hablando? ¿En qué momento hemos normalizado que para que nuestra sociedad funcione tenemos que vivir permanentemente medicados? ¿Cuándo nos hemos acostumbrado a que esto sea una cosa normal? Le querría exigir aquí, le querría pedir aquí 3 compromisos. En primer lugar, la actualización de la Estrategia Nacional de Salud Mental, porque cada semana que pasa hay miles de españoles que sufren. En segundo lugar, hay que doblar el número de psicólogos en la salud pública, porque que alguien te acompañe o te eche una mano cuando estás solo o lo estás pasando fatal no puede ser un lujo para el que se lo puede pagar. Y en tercer lugar... Muchas gracias, señor Errejón. Bueno, sin comentarios para lo último, que ya fue muy polémico en su día. Al terminar este discurso le dijeron vete al médico, ¿no? En fin, yo creo que precisamente... En fin, me salen cosas que creo que no es conveniente que digan este aspecto. Fue un diputado del Partido Popular en ese caso. Pero vamos a lo inicial. Milagros, después de escuchar esto, ¿se invierte lo suficiente en salud mental o se debería de invertir más? Yo creo que, digamos que la figura del psicólogo empezó poco a poco a introducirse en la salud, porque antes se veía como que no estaba dentro de la salud, como que solamente la salud se concebía como unas cuestiones físicas y no las cuestiones psicológicas, y se ha introducido y cada vez se está abriendo más paso porque es algo necesario. Y por supuesto, considero que se necesitan más plazas de psicólogos clínicos en la sanidad pública. Es que de hecho hay muy pocos psicólogos clínicos, o sea, existen muy pocos psicólogos clínicos, la mayoría son psicólogos generales o psicólogos sanitarios o incluso otro tipo de ramas de la psicología educativa, deportiva, etcétera. Entonces hay que fomentar el que haya plazas de la psicología clínica. ¿Por qué no se forman los psicólogos en psicología clínica? Pues una de las razones es porque como no salen plazas, pues no se forman y no sacan la especialidad. Entonces hay que abrir desde el Estado esa posibilidad de que todos podamos recurrir en algún momento al psicólogo sin tener que costearlo. Es verdad que ayuda mucho a aquellas personas que tienen seguridad privada, o sea, por ejemplo, seguros de salud privado, porque ellos sí tienen ya, que también es algo que se ha introducido no hace tanto, no digamos que hace 10 años aproximadamente, a lo mejor un poquito más, ya aparecen los psicólogos clínicos dentro de la seguridad de la salud privada de cualquier compañía, sea Sanita, sea Desla, etcétera, no vamos a hacer aquí publicidad, todas tienen psicólogos clínicos adscritos en su cuadro médico, y eso hace que estas personas lo tengan mucho más fácil, puesto que ya pagan su cuota y ya tienen el psicólogo dentro de su cuota. Pero claro, no todas las personas pueden acceder a esa consulta no deja de ser un seguro privado, ¿no? Y la seguridad social, los psicólogos pues no son suficientes para toda la población. Afortunadamente muchos optan por esa vía, y porque si no, te puedo asegurar que el embudo de la seguridad social sería mucho mayor. O sea, si no existieran los seguros privados, pero pasa también con traumatología, o sea, con casi todas las especialidades, si no existieran los seguros privados que acceden muchas personas por ahí, tendrían un embudo en todas las especialidades, o sea, todas las especialidades están mermadas, y la de psicología pues no iba a ser menos, más cuando es una figura que se ha introducido no hace tanto en el mundo de la salud. Claro.
Desde luego que sí, yo creo que efectivamente compartimos eso de que se debe invertir más en salud mental, porque entre otras cosas también hace que se normalice aún más, si cabe, el hecho, por ejemplo, de acudir a un psicólogo, ¿no? Que muchas veces intentamos buscar otras alternativas, o como decía Íñigo Rejón en este corte, pues nos medicamos porque ir a un psicólogo pues no me lo puedo pagar, o porque no lo veo normal, o en fin, que en cualquier caso, que acudir a un psicólogo es muy buena opción. Y que, oye, Fíjate que sí, que dime. muchas de las patologías de digestivo, Ujú. su causa no es orgánica, es psicológica. O sea, hay muchas patologías los que tienen el nudo en el estómago, presión en el pecho, ahogo, acidez, incluso diarreas. Hay muchísimas cuestiones que son psicopatológicas, que son síntomas psicosomáticos, que causan la ansiedad o la angustia, genera esos síntomas digestivos. Igual ocurre con la tensión muscular, o sea, hay muchas cuestiones de traumatología que el traumatólogo no tendría que atender si previamente esas personas que tienen esas contracturas musculares debido a su estado emocional hubieran solucionado su estado emocional. O sea, digamos que hay muchos problemas físicos, los dolores de cabeza, las migrañas, o sea, te puedo hablar de muchas partes o muchos órganos físicos que su causa no está en la parte física, sino en la parte psicológica. Entonces, teniendo la función del psicólogo clínico, ya el psicólogo pues evita que ese malestar físico se produzca. Desde luego, pues Milagros, no te quito más tiempo, ha sido un enorme placer de nuevo que hayas compartido esta charla con nosotros, me has aclarado muchísimos más temas de los que yo pensaba, veníamos hablando de los jóvenes y me has aclarado muchísimas más cosas, así que nada, agradecerte una vez más la participación, muchísimas gracias Milagro, de verdad, y que normalicemos y que expresemos y saquemos de dentro todo lo que sentimos y acudamos por supuesto a un psicólogo cada vez que nos haga falta, muchísimas gracias. Gracias a ti por invitarme, me encanta siempre estar en este programa y estar con todos ustedes para intentar ayudarles a conocer un poquito más la psicología. Muchísimas gracias, Milagro, gracias.